¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estamos viviendo tiempos convulsos y es muy difícil analizar las cosas con la suficiente perspectiva, con las luces largas puestas, intentando pensar en el futuro. Pero justamente algo así parecido es lo que la Unión Europea se ha autoimpuesto con una especie de bola de cristal en la que tiene que llegar a una serie de hitos a lo largo del tiempo, y el problema es que los planes, cuando se hacen a más de 5 años, ya son bastante complicados, y no te digo ya a 10 y no te digo ya a 15, que es justamente lo que la Unión Europea ha planificado en la imagen de la Comisión Europea, en la materialización de una decisión que muchas personas todavía no acaban de entender o no acabamos de decirlo lo suficiente. Es el hecho de que en el año 2035 está propuesto que el motor de combustión quede prohibido, es decir, que ya no se puedan vender motores de combustión interna en el mercado europeo. Pero lo que mucha gente no sabe todavía es que esto de momento aún es una propuesta que no está refrendada. Y cada vez empiezan a surgir más voces en los países principales de Europa que piden que esta decisión se demore, que no es ni más, como digo, ni menos que una propuesta que todavía tiene que ser sometida a aprobación. Bien, en este vídeo te voy a contar qué es lo que está pasando y también por qué se ciernen ciertos nubarrones alrededor del automóvil eléctrico, que si has estado siguiendo este canal ya sabrás más o menos por dónde vienen los tiros. Pero vamos a entrar en materia. Si buscas un coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, sea un coche eléctrico puro, sea un híbrido enchufable, sea un automóvil híbrido sin más, cualquier tipo de coche, incluso los de combustión de toda la vida, los puedes encontrar en carwow.es, que es un comparador de precios de automóviles nuevos en el que puedes encontrar el mejor precio para tu futuro coche, pudiendo comparar entre distintas ofertas y poder tener la mejor experiencia de compra y adelantarlo todo directamente desde tu casa o allá donde estés, allá donde te encuentres. Simplemente te conectas a carwow.es, eliges coche o los coches que quieres comprar y vas a empezar a recibir propuestas sin que nadie te agobie ni te moleste hasta el momento en el que tú decidas dar el paso de pedir directamente una cita para poder valorar la compra de un automóvil. Todo es un proceso limpio, transparente y mega fácil y mega rápido. Eso siempre en carwow.es, ya lo sabes. Coches eléctricos, como digo, coches de combustión o el que sea, que actualmente están intentando escalarse en la industria del automóvil europea. ¿Y qué es eso raro que está pasando o difícil? Bueno, pues es algo que veníamos anticipando en este canal y que está vinculado con la gigantesca demanda que hay de automóviles eléctricos, o mejor dicho, de fabricación de automóviles eléctricos en Europa. ¿De qué va esto? Bueno, pues va del precio del litio. Ya habíamos anticipado que se preveía una posible escalada de los precios de la materia prima de la fabricación de las baterías de los automóviles eléctricos, el litio, y esto estaba previsto para finales de este año, principios de 2023, pero se ha anticipado mucho, entre otras cosas, precisamente porque todas las materias primas están disparadas. Hasta 5 veces más que en 2021 está costando actualmente el litio, y esto es, como digo, por este ruido de fondo que hay con todos los problemas que hay con la cadena de suministro provocados por el COVID, y ahora en añadido el problema que hay pues con ese desgraciado evento que es la invasión de Rusia en Ucrania, que hace que las materias primas y también todo lo que es relativo a la energía esté por las nubes. Pero no deja de ser significativo, como digo, que el precio del litio esté nada menos que un 500% disparado a 2022, algo que no se esperaba a nadie y que desde luego, como os podéis imaginar, es un palo en la rueda en el camino hacia la reducción de precios de los automóviles eléctricos para poderlos hacer populares para la mayoría de la población que tiene la posibilidad de acceder a un coche nuevo. No digamos ya la gente que ni siquiera se puede permitir uno usado, ¿no? Aunque, por cierto, hay un dato muy interesante, que es que los automóviles eléctricos usados se están vendiendo mucho también. Esto es una cosa que no se cuenta mucho tampoco. El año pasado, tengo el dato fresco porque nos lo contó la misma marca, Renault, que es una marca que ya hace mucho tiempo que vende coches eléctricos, vendió 3.000 coches eléctricos nuevos, pero 2.000 usados. O sea, el porcentaje de usados que tenían para vender es altísimo, es prácticamente pues de un 40% respecto al de coches nuevos. Y esto es muy interesante también porque el automóvil eléctrico, igualmente en sus inicios, en sus fases iniciales, siempre se ha vendido más a empresas y está registrado bajo empresas de cualquier tipo, flotas en definitiva, que no para la venta a particulares. Pero en cualquier caso, el aumento de las ventas en los automóviles eléctricos es también una constatación
Es un hecho, y en España lo que ocurre es que solemos ir con mucho retraso a la hora de adoptar las tecnologías, pero cuando entramos a toda velocidad. Se ha visto en otros muchos mercados. Y ya estamos viendo también como el principal problema del automóvil eléctrico y de su desarrollo, después del problema del precio, que es el principal, es el problema de la red de recarga. Pero en este vídeo lo que te quería contar es que hay un cambio de tendencia, y esto es una cosa que es absolutamente natural y no tiene absolutamente nada que ver también con todas esas personas que acusan de que sí estás comprado por las petroleras, que sí te pagan para vender a coches térmicos. A mí me da igual, a mí me interesan los automóviles, lo digo por mí, por otras muchas personas o por otras muchas voces que hay en el sector que se ven siempre puestas en cuestión cuando hablas o intentas hablar con un poquito pues, de conocimiento o al menos con un poquito de precaución sobre algo tan complejo como es la industria del automóvil. Y lo que os quiero contar es que empieza a haber voces en los principales países y voces muy importantes que están pidiendo que esa propuesta de prohibición para el motor térmico en el año 35 se retrase. Francia, por ejemplo, pide desde el primer día que se retrase hasta el año 40. Y países como Alemania y como Italia están directamente pidiendo que no se prohíba, sino que conviva con todos los vehículos electrificados. ¿Y esto por qué? Pues aquí hay un motivo muy claro. El primero de todo es que el automóvil eléctrico puro, coche eléctrico puro sin tubo de escape, es un tipo de vehículo que necesita mucho tiempo para ser escalado y producido de una manera que sea rentable tanto para los fabricantes de coches como para los consumidores. Es evidente que a los automóviles eléctricos se les saca un muy buen partido, sobre todo si los mueves mucho, por lo que ahorras respecto al combustible con la carga de la electricidad, específicamente si los cargas en casa, porque si cargas un coche eléctrico constantemente fuera de casa, esa ventaja no la vas a tener. Y es posible comprar un automóvil eléctrico respecto a uno térmico y compensar con el tiempo, con el uso y con el mantenimiento el sobrecoste que te ha costado. La cuestión es que si no llegas a poder pagar el coche, da igual que puedas ahorrar luego con su utilización de la misma manera que si no tienes donde poner unas placas solares o no tienes dinero para poner placas solares en tu casa, pues el beneficio y el ahorro que te dan no lo vas a poder adquirir nunca, ¿no? Y esto parece que a algunos les cuesta mucho de entender. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás lanzando el objetivo desde el año 20 hasta el año 35, te estás saltando muchas fases, muchos procesos, muchas coyunturas, COVID, Ucrania, llevamos 2 años de década y madre mía cómo hemos empezado la década. Imagínate la cantidad de cosas que pueden pasar de aquí al 25, al 28, al 30, esperemos que si pasan, que sean mejores que lo que está pasando. E igualmente también, igual que sucede en muchas coyunturas, como el sobreprecio que tienen que pagar ahora los fabricantes con el litio, que vamos a ver cómo lo acaban repercutiendo o no en el precio de los automóviles que compremos, está el asunto también del avance tecnológico. Y algunos países, y específicamente Alemania, están poniendo ya sobre la mesa muy seriamente el asunto de los combustibles sintéticos que tanto miedo parece que le producen a algunos. Y esto es muy sencillo, estamos midiendo la limpieza de los automóviles en materia de emisiones de CO2. Los automóviles con combustibles sintéticos lo que hacen es captar CO2 del ambiente, es decir, que están restándole CO2 del ambiente y por lo tanto tienen un nivel de neutralidad, si estamos contando kilos o toneladas de CO2, muy superior al de los combustibles fósiles actuales. Y una salvedad muy importante también, que el combustible se puede hacer igualmente a demanda. Allá donde haya mucho sol, pero especialmente mucho viento, es decir, tirando de energías renovables, vamos a poder generar el hidrógeno que, reprocesado energéticamente de nuevo con procesos de química y física, básicamente presión, mezclado con el CO2, acaban generando combustibles sintéticos, alcoholes, etanoles, que luego pueden acabar convirtiéndose en gasolina. Y eso es ni más ni menos los combustibles sintéticos que veníamos contándoos en el vídeo del Porsche 911, que os animo a que recuperéis, aquí os lo dejo recomendado. Y básicamente lo que está pidiendo Alemania es, señores, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desarrollando la electrificación al paso que sea, pero no nos carguemos el motor de combustión, porque con los combustibles no solamente podemos reducir enormemente las emisiones de CO2, sino que va a haber determinados tipos de producto y determinados tipos de transporte que van a seguir necesitando automóviles de combustión interna o al menos vehículos que funcionen de una manera que no sea puramente eléctrica, puramente enchufable, por mucho que nos estén vendiendo que en el escalado de las baterías de automoción y de transporte todo va a caber desde los utilitarios más pequeños hasta los camiones. Y en estas estamos. ¿Y por qué el ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing, está pidiendo esto igualmente? Bueno, pues porque Alemania tiene un peso en su industria vinculado a la industria del automóvil impresionante. Estamos hablando de que casi 1 millón de personas en ese país
trabajan directamente en la industria del automóvil. Y ya lo estábamos viendo por los anuncios de Volkswagen y lo estamos viendo por los anuncios de los sindicatos de las fábricas de automóviles que hay en España. Por mucho que nos traigan fábricas de baterías, por mucho que se asegure la producción en estas factorías produciendo automóviles eléctricos, la pérdida de empleo es clara. Y no solamente la pérdida de empleo en las factorías de automóviles convencionales, sino también la pérdida de empleo especialmente en todas esas empresas de tamaño mediano y de tamaño pequeño que sirven materiales, producen toda clase de productos como industria auxiliar asistiendo a la industria del automóvil convencional. Y aquí está el asunto, aquí está la gran cuestión. Si este paso hacia la electrificación va a destruir más empleo del que va a crear, y si lo destruye, ¿dónde estas personas que antes trabajaban en la industria del automóvil van a acabar trabajando? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las ideas? Bueno, pues se está hablando y se está abriendo cada vez más la puerta a que justamente la producción de combustibles sintéticos, que no biocombustibles, que no es lo mismo como nos hemos cansado de repetir en este canal, sea una solución para salvaguardar el motor de combustión. Y esto ya no es una opinión de un aficionado, no es una opinión de un petrolhead, no es una opinión de alguien que pueda ser acusado de estar comprado o vendido a las petroleras, que es algo ridículo, es directamente lo que opinan las personas más importantes en Alemania, que están en el poder, las personas más importantes que están en Francia, ojo, Francia, que es el país que más camina hacia la electrificación de su economía, precisamente por el asunto de la energía nuclear, y por ejemplo también ni más ni menos que el ministro de Transición Ecológica de Italia, Roberto Cingolani, que está también por la idea de que se retrase o se suspenda directamente la propuesta de eliminar el motor de combustión interna. Y todo esto forma parte un poco del juego del debate y personalmente yo ya presumía que en todo este periodo largo y periplo que nos queda por recorrer va a haber muchísimo debate sobre el futuro del motor de combustión interna y cómo se puede seguir integrando en el mercado sin que haga daño. Y también el hecho que está cada vez más claro, y yo lo digo en las charlas y en las conferencias que os cuento, porque los datos están ahí para el que quiera entenderlos, que el motor de combustión interna no es el principal problema del cambio climático en el planeta y que prohibir los motores de combustión interna no va a salvar al planeta del cambio climático porque su incidencia, especialmente en el transporte privado, es bajísima. Y que el vehículo eléctrico, el principal potencial que tiene, que es muy importante, muy valioso y muy remarcable, es limpiar el aire de las grandes aglomeraciones de automóviles, específicamente y especialmente en las ciudades en las que tenemos un problema de polución muy importante y el coche eléctrico o electrificado puede jugar un papel muy importante para que todos respiremos un aire mejor. Y ahí el potencial del automóvil eléctrico es clarísimamente superior al que se le ha otorgado de salvaplanetas, que es rotundamente falso y que no tiene nada que ver con lo que hace falta para poder llegar a unos niveles de reducción de las emisiones de CO2 necesarios para poder tener un cambio verdaderamente relevante en lo que se supone a las emisiones que pueden cambiar, calmar o apaciguar el aumento de las temperaturas provocado por este gas que produce efecto invernadero. Fecha 2022, los principales países europeos comienzan a levantar la voz y aquí hay otro punto que me gustaría dejar muy claro y que seguramente puede redondear este círculo, que es que en el futuro habrá que empezar a medir los coches por todo su ciclo completo, es decir, cuánta energía consumen desde el pozo hasta la rueda, desde la mina hasta que son desguazados y son reciclados y reutilizados. Solamente teniendo esa fotografía completa dejaremos de hacer trampa en lo que se refiere a las emisiones de los automóviles y ahí nos podemos llevar muchas sorpresas en lo que se refiere a las emisiones de CO2 puras y duras. E igualmente también incluir en el debate el sobrepeso tremendo que tienen muchos automóviles eléctricos, las carrocerías de tipo SUV que son tan poco aerodinámicas y que aumentan mucho el coste energético de los automóviles eléctricos que al final tienen que acabar enchufados a una red con más frecuencia precisamente por el aumento de este consumo, que a su vez tienen que estar cargados por una energía que proviene de muy distintas fuentes, entre las que por supuesto también están las fuentes fósiles, con lo cual las emisiones indirectas de CO2 de los automóviles eléctricos también crecen por todos estos fenómenos. Recordad que en Europa y específicamente en España más del 50% de los coches que se venden ya tienen una carrocería de tipo SUV o crossover, que es ni más ni menos que la evolución necesaria de los coches SUV para poder mantener los consumos lo más bajo posibles. Bien, parece que prácticamente estaba todo claro, parece que todo estaba decidido, pero evidentemente cuando lanzas las previsiones y las predicciones tan lejos, te estás yendo cada vez más lejos igualmente de la realidad
y más probabilidad tienes de desviarte de por dónde te lleva la realidad y por dónde te lleva la coyuntura, que es justamente lo que está ocurriendo ahora a fecha de 2022. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Con marcas igualmente francesas, grupos como Stellantis y Renault, que están claramente apostando precisamente también por un tema de empleo y por escalado y por el riesgo que corren los beneficios de estas empresas de perderse por el camino si hay que aumentar tan radicalmente la venta de automóviles eléctricos. Ahí tenemos el ejemplo de los vehículos turismo derivados de los comerciales del grupo Stellantis. Bueno, pues hay muchas voces que no están en contra del automóvil eléctrico, simplemente lo que están pidiendo es que el automóvil de combustión interna pueda seguir evolucionando, pueda tener su hueco, se pueda asociar a los avances tecnológicos que hay en el mercado y, en definitiva, que haya una convivencia en el mercado. Recordemos que la Comisión Europea es la misma que recientemente decidía que el gas y la energía nuclear se iban a considerar como fuentes de energía verdes, lo cual es un cambio, un punto de inflexión muy importante, ya que eso supone que garantizan unos niveles de inversión muy potentes hasta 2035 en fuentes energéticas que teóricamente iban a estar fuera de la mezcla de energías consideradas verdes para hacer esa transición hacia la reducción de las emisiones de CO2. Se da la paradoja, además, de que efectivamente el transporte privado en Europa tiene un peso muy importante en lo que se refiere a las emisiones de CO2, como digo, a nivel continental, pero si luego trasladas esta cifra y este dato a nivel planetario, las emisiones de CO2 por el transporte privado de Europa son prácticamente anecdóticas. Viendo el movimiento de los países productores de automóviles más importantes, vamos a ver cuál es su peso y cuál es su opinión en las decisiones del futuro. Lo que parece cada vez más claro también es que esto de la eliminación del motor de combustión interna es más un palo y una zanahoria que algo real, que sí, que está puesto en un calendario, en una fecha determinada y concreta, pero queda tanto por vivir y queda tanto por recorrer que, al margen de que la industria ya está haciendo los pasos apropiados, probablemente no va a hacer ya más esfuerzos de los que ha hecho para llegar a esos objetivos, y llegados a cierto punto, pues habrá que decidir entre más mercado europeo o menos mercado europeo, entre más empleo, entre menos empleo, entre cumplir con las condiciones o hacerlo a un precio que nos traiga nada más que más miseria. Allá cada cual con sus decisiones y con sus opiniones. Nada más, queridos amigos, espero que todos estos conocimientos que vienen de fuera y reflexiones os hayan parecido interesantes y nos vemos en un próximo vídeo, espero que sea más que nada. Hasta el siguiente, adiós.